Aquí estamos para revisar oportunidades de negocio, también políticas de implementación de seguridad social, los números y las historias que hay detrás de ellos. Esto es Impacto Económico. Bienvenidos. Los ánimos de la ciudadanía argentina se caldean tras las recientes decisiones del gobierno de Cambiemos. También le contamos cómo la crisis golpea a la pequeña y la mediana empresa de ese país. El gobierno de Perú presentó su presupuesto para el año 2019. En contexto, detallamos cuáles son las prioridades del gobierno de Lima y los desafíos que deberá asumir en el plano económico. China sigue apostando por consolidar sus relaciones comerciales con el continente africano. Hoy le contamos cómo es que planea hacerlo el gigante asiático. Aquí estamos con la información. Tenemos que revisar ese descontento social que sigue presente en las calles de Argentina. Este jueves sucedió que miles de ciudadanos protestaron en Buenos Aires, la capital. Lo hicieron contra las medidas de ajuste anunciadas por el presidente Mauricio Macri, que abren todo un camino para el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Son medidas que fueron anunciadas por el gobierno de Cambiemos y que incluyen, fíjese bien, la reducción del Estado mediante la eliminación de ministerios, recortes profundos en inversión social y nuevos impuestos a exportadores. Incertidumbre económica que en ese país se acentúa porque el último recurso de Cambiemos ha sido decir el Fondo Monetario Internacional. Ese es el que nos puede ayudar y realmente pues el Fondo Monetario Internacional ha dicho que apunta a concluir las conversaciones para fortalecer un acuerdo de financiamiento de respaldo de 50.000 millones de dólares con Argentina lo más rápido posible, mientras que el peso y las acciones del país subían. Segundo día consecutivo en el que sucedía esta situación. El presidente Mauricio Macri advierte a sus compatriotas que la pobreza aumentaría a medida que la economía vuelva a la recesión. Esa está la respuesta que se está viviendo en las calles. Así están los ciudadanos. Van a protestar y también hablan ante las cámaras. Aquí tenemos sus testimonios. Nosotros peleamos por trabajo genuino, para que se sepa, no pedimos por planes. Ojalá la deuda externa y lo del Fondo Monetario se destinara a hacer más trabajo acá en la Argentina, para que tengamos dignidad, la dignidad que nos hicieron perder de los años 90 y todos los pagadores seriales de deuda externa que en vez de cumplir con la deuda interna que tienen con el pueblo, terminan haciendo acuerdos con el fondo y sumergiéndonos más en la miseria. Porque este acuerdo es solo para pagar deuda, no es para hacer fábricas. Y no podemos esperar otra cosa más de mayor ajuste como la que están haciendo. Por fin el presidente en este discurso que ha hecho hace muy pocos días se sinceró de que lo peor está por llegar. Se sinceró, pero no sabe él cómo nos va a llevar a ese mundo maravilloso que nos propone. Son las voces de los ciudadanos argentinos en un país donde todos los días cierran pequeñas, también medianas empresas y todo ello producto de las políticas económicas neoliberales implementadas por el gobierno macrista y de la grave crisis económica que padece esa nación suramericana. Tenemos más detalles con nuestro corresponsal Edgardo Esteban con el informe de esa realidad que se vive día a día en el país. El malestar entre los pequeños y medianos empresarios crece y genera alarma. No pueden mantener sus empresas y a diario bajan las persianas. El esquema financiero que plantea el actual gobierno perjudica a la industria nacional. Unas 8.000 empresas no tuvieron otro camino que cerrar definitivamente. Con muchísima preocupación. La situación es muy, pero muy crítica. Han cerrado muchas fábricas. Hay otras que están en proceso de cierre ahora. Muchos turnos suspendidos. Mucha incertidumbre. La verdad que el gobierno que asumió en la Argentina en diciembre de 2015 hizo todo al revés de lo que tenía que hacer para que el país salga adelante, para que la economía salga adelante y para que los sectores productivos podamos generar algo virtuoso en la sociedad. A pesar de ser los motores de empleos, las pymes son las más afectadas por la crisis y se suma la falta de incentivo del Estado Nacional. Alta tasa de financiamiento, nula rentabilidad genera un nivel de endeudamiento que termina generando cortes de la cadena de pagos. Contracción de la demanda, apertura de las importaciones y
tasas de interés prohibitivas para financiar. Indudablemente eso genera una situación grave y por eso, bueno, el proceso de que muchas pymes dejan de funcionar, otras se achican, se ven obligados a suspender personal, a despedir personal, y eso es toda una rueda sin fin. Como yo digo permanentemente, el ajuste es una cuestión que no tiene límite si no lo limitan los que sufren las consecuencias. La suba del dólar, las tarifas y la negociación con el Fondo Monetario Internacional ponen en riesgo el desarrollo tecnológico, científico e industrial, mientras en los últimos años ya suman 85.000 despidos. Las pymes me parece que pasan hoy por ser un núcleo central del problema hoy que tenemos, que es el tema del empleo y la producción, y tiene que ser un núcleo central también de la solución, de la salida, es decir, poner otra vez en funcionamiento eso. Me parece que eso es lo que habría que cuidar y bueno, lamentablemente lo que estamos viendo de parte de la política oficial pareciera que apuntaran a propósito a la destrucción de todo este sistema productivo, ¿no? La inflación sumada a la devaluación, que empuja la recesión del mercado interno, pone en jaque a más de 800.000 pequeñas y medianas empresas que buscan sobrevivir y proteger sus fuentes de empleo. Agobiados por la crisis, el sector tiene pocas expectativas a las salidas que le pueda dar el actual gobierno. Edgardo Esteban, Telesur, Buenos Aires. Así nos vamos de la Argentina hasta México, país que firmará un acuerdo paralelo para quedar excluido de los aranceles que Estados Unidos ha implementado o podría implementar, argumentando razones de seguridad nacional. Así lo afirmó Ildefonso Guajardo, quien es el secretario de Economía mexicano. Rectificó su nombre. Guajardo señalaba exactamente así que dicho acuerdo lateral será signado antes de que se firme a su vez la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido también como Telecán. Igualmente dijo que tendría efecto sobre todo respecto a los aranceles que aplican las aduanas estadounidenses a las importaciones de acero y de aluminio. Guajardo también comentó que la carta paralela para excluir a la industria automotriz mexicana de estos aranceles es una especie de seguro para garantizar que se conserve el millón de empleos que existe en ese sector y también su crecimiento siga siendo dinámico para los próximos años. El titular de Economía agregó igualmente que buscan establecer un acuerdo para poder eliminar todas las agresiones arancelarias existentes, aunque detalló que la única vigente es la del acero y el aluminio. Nos vamos ahora al Paraguay. ¿Por qué? Porque el gobierno del conservador Mario Abdo Benítez anunció que seguirá endeudando a su país, tal como lo hiciera su antecesor Horacio Cartes, quien, recordemos, aumentó la deuda externa del país en 110% en los últimos 5 años. Algunos expertos anuncian que estas medidas hipotecan el futuro de ese país. Nuestro corresponsal Osvaldo Sayas nos tiene detalles en su informe. Luego del golpe parlamentario que depusiera al entonces presidente Fernando Lugo en 2012, Paraguay inició un proceso de acelerado endeudamiento. El nuevo presidente Abdo Benítez, que asumió en agosto de este año, ya anunció que busca contraer una deuda de 1.400 millones de dólares. No podemos seguir sosteniendo un endeudamiento a través de bonos soberanos sin hacer profundas reformas del sistema fiscal, porque en realidad vamos a entrar en una espiral que no vamos a poder detener. Según expresan expertos, el problema radica en la aceleración de la deuda y falta de capacidad de pago, lo que está conduciendo al Estado a recurrir a préstamos que a su vez sirven para solventar los gastos de la misma deuda. El problema está en que Paraguay en este último lapso de 2003 a 2018 subió en su deuda externa más de 100%, 110% más o menos, porque era más o menos de 3.000 millones y subió ahora a 7.500 millones de dólares. Eso sube y no tiene retorno. Para el progresismo, el gobierno del conservador Partido Colorado es incapaz de generar recursos genuinos, modificando el sistema impositivo para que paguen más impuestos los sectores que mayor renta generan. En este momento, Abdo Benítez se encuentra en un estado desfinanciado. Por lo tanto, el único argumento que tienen es recurrir a la emisión de bonos soberanos, porque es un gobierno incapaz de gravar a los sectores poderosos, es incapaz
de aumentar el impuesto a la renta y es incapaz, no se atreve a golpear su base política, que es el sector sojero y el sector poderoso. Organizaciones sociales se vienen movilizando desde el día en que asumió la presidencia Mario Abdo Benítez. Afirman que las políticas económicas que busca llevar adelante son las mismas que desarrolló el empresario tabacalero Horacio Cartes a lo largo de 5 años, por lo que anuncian resistencia en las calles. Osvaldo Sayas, Telesur Asunción. Así las cosas en Paraguay, seguimos avanzando, tiempo de hacer una pausa. Al volver revisamos en contexto la realidad que se está dando dentro del Perú y cuáles son los desafíos que tiene el gobierno de ese país a futuro. Le contamos, acompáñanos. Tiempo para revisar la información en contexto desde el ámbito económico. Tenemos que revisar que el gobierno del Perú presentó el presupuesto de la nación correspondiente para el próximo año 2019. Entonces, las autoridades económicas del país están poniendo énfasis en el sostenimiento de las políticas responsables para reforzar el crecimiento. No obstante, frente a la presentación del presupuesto es necesario dar un vistazo a esta situación económica de este país y también a esos retos desde el punto de vista social que debe atender el gobierno peruano. Si bien el Ministerio del Trabajo señala que la informalidad laboral se redujo del 57.8% a 46.5% en los últimos 12 años, el Centro de Investigación Empresarial de Perú Cámaras indica que este flagelo en el 2017 se mantuvo en el interior del país y las regiones con mayores tasas de trabajadores informales fueron Huancavelica y Cajamarca, con 91.3% y 90.1% respectivamente. Asimismo le siguieron Ayacucho, Puno, Apurímac, San Martín, Huánuco y Amazonas. En concreto, durante 2017, 8.632.297 personas en el interior del país no pertenecían al sector formal de la economía. El informe de la CIE también refiere que los sectores económicos que presentaron mayor informalidad fueron agricultura y pesca, con 97.1%, sectores que representan el 24.7% de la población económicamente activa. Por su parte, los sectores comercio y servicios registraron un índice de informalidad en torno al 78.5% y 52.8% respectivamente. Por otra parte, el desempleo es otro flagelo que afecta a la población peruana, pues las oportunidades de inserción al campo laboral son mínimas. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el número de desempleados en la ciudad de Lima se ubicó en 8.1% en el primer trimestre de 2018, siendo la tasa más alta de los últimos 6 años. Hasta el referido periodo habían 420.900 personas que buscaban un empleo activamente en la capital. Del total de desempleados se registraron 201.300 hombres y 219.600 mujeres. Cabe anotar que el desempleo en mujeres en el primer trimestre se aceleró 9.3% respecto al mismo periodo de 2017, mientras que el de los hombres creció 0.5%. Y si bien el gobierno presentó un presupuesto destinado a las políticas de salud y educación, el esfuerzo no debe centrarse solo en este particular. El gobierno peruano debe enfrentar altos niveles de informalidad laboral que también se está dando desempleo, y esto afecta en lo fundamental a la clase trabajadora. Hay mucho más que tenemos que compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque Lima tiene en lo adelante pues muchos retos, entre ellos contener los índices de pobreza, de desigualdad social. Se están mostrando con cifras que de momento vamos a revisar.
Si bien el Ministerio del Trabajo señala que la informalidad laboral se redujo del 57.8% a 46.5% en los últimos 12 años, Seguimos viendo más datos a esta hora de lo que está sucediendo según una encuesta nacional de hogares efectuada por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. La tasa de pobreza se elevó y revisamos en cuánto fue. Se elevó un punto porcentual durante 2017 al pasar del 20.7% al 21.7%. En tanto, la población, en contraste con 2016, así lo reportaba. De acuerdo al gobierno, esta realidad se está viviendo pues precisamente de acuerdo a las estadísticas, y dicen que es la primera vez que sube el índice de pobreza en el país desde el año 2000, lo cual significa que 375.000 personas dejaran de ubicarse en la clase media para caer en situación de pobreza, totalizando así 6.906.000 personas. Un estudio que revela una nueva cara de la pobreza que dice que ya hay más pobres en los centros urbanos que en las entidades rurales del país. El hacinamiento también es otra preocupación. La falta de acceso a la salud y a los servicios básicos son problemas que enfrentan las personas pobres que viven también en las ciudades, mientras que solo el 5% de los peruanos se encuentran con un acceso al empleo formal, sobre todo los más pobres. A esta realidad se agrega también la evasión tributaria proyectada por el denominado Grupo de Justicia Fiscal para el año 2018, cuya suma asciende a los 20.000 millones de dólares, superando el presupuesto equivalente a la inversión social de ese país. Tiempo de marcar una pausa en Impacto Económico. Al volver, revisamos cómo se mantiene el avance de FOCAC, ese encuentro que realiza China junto con diversos países, fundamentalmente de África. Ya volvemos. China sigue apostando en profundizar sus relaciones comerciales con importantes socios, así regresamos con más información. Hay que ver el contexto de cómo se está realizando este encuentro. Beijing y África van a trabajar juntos para promover la cooperación de inversión comercial entre ambas partes. Será mediante la implementación de 8 acciones que han sido propuestas en esta cumbre denominada Foro de Cooperación FOCAC. También lo manifestó Cao Feng, portavoz del Ministerio de Comercio del gigante asiático. Escuchemos en su propia voz cómo lo dijo. China hará pleno uso de esta plataforma de la Exposición Internacional de Importación para impulsar las exportaciones de África a China. Apoyará a las asociaciones y empresas chinas relevantes para que organicen exhibiciones anuales de productos de marcas de propiedad china en África y traigan a China marcas conocidas y productos de alta calidad, además de apoyar a las naciones africanas para llevar a cabo varias actividades de promoción comercial. China también discutirá con las naciones africanas pertinentes para establecer un mecanismo de cooperación de comercio electrónico entre China y África. Y otro indicador que también resalta en la jornada son las exportaciones turcas de acero. Experimentaron un notable aumento durante todo el mes de agosto, a pesar del arancel del 50% que, recordemos, fue impuesto por Estados Unidos, según datos de la Asociación de Exportadores de Acero de Turquía. Aquí están los datos. Son empresas turcas que incrementaron sus ventas al exterior durante el pasado mes en un 36.4% interanual. Ese es el dato exacto que lo tienen en pantalla, y al llegar al 1.6 millones de toneladas, esto se ha dado con un aumento de ganancias del 43%. Además, hay que decir que hay un comunicado en el cual se destaca la subida de las exportaciones de 5.8% en los primeros 8 meses del presente año, todo ello en comparación con el mismo periodo de 2017, en un total de 12.7 millones de toneladas por un importe de 28.5% mayor, equivalente a 9.6 mil millones de dólares. El presidente de la Asociación de Exportadores de Acero de Turquía pues señaló que este aumento en el valor se debió al alza de los precios de los productos de acero acabados, y recordó, importante, remarcó así que la industria siderúrgica turca es la 8ª mayor productora de este acero líquido en todo el mundo y la 2ª de la región europea.
Y Polonia también trabaja en conjunto con las normas para atraer a los ciudadanos, los que están residentes en el extranjero, en un esfuerzo por paliar el déficit de mano de obra. Así lo han dicho, es todo un esfuerzo que están realizando y de acuerdo a las declaraciones de la viceprimera ministra polaca, pues durante su intervención realizada en el Foro Económico de la ciudad polaca de Krynica, las medidas buscan favorecer el retorno de los polacos, sobre todo de los más jóvenes. ¿Por qué? Porque en ese sentido ha dicho de que el regreso tiene que ser atractivo, si bien la economía de Polonia ha ido pues creciendo de manera sostenida durante las últimas 2 décadas, según datos divulgados por la Oficina Europea de Estadísticas Eurostat. El éxodo de su población incide desfavorablemente sobre los pronósticos económicos expansionistas. Así lo han dicho algunos expertos, quienes señalan que más de la mitad de las compañías polacas refieren que no pueden cubrir con todos sus puestos de vacante, porque para el año 2030 se estimaría entonces que 1 de cada 5 empleados permanecería desierto ese puesto. Así se dan las cosas al interior de Polonia, una realidad que preocupa y ocupa al gobierno de ese país. Momento en el que revisamos los indicadores petroleros de esta jornada. Usted se queda con nosotros. Aquí ahora mostramos ese panorama, ese escenario petrolero de esta jornada. Aquí lo ven, el petróleo de referencia de intermedio de Texas perdió 2.28%. Esto sucedió en contraste con la jornada anterior, cuando marcaba $68.79 cada barril. Es decir, estamos hablando también en yuanes, 470.30 yuanes. Así estaba el WTI. Vamos a ver el barril del Brent de referencia en Europa, en la región del Mar del Norte, se ubicó en $76.01, en 1.64% menos que en la jornada precedente, así lo estábamos viendo, y esto tiene un valor equivalente en yuanes de 516.66 yuanes. También vamos a revisar el crudo venezolano, ya aquí lo traemos de momento para que usted lo pueda ver junto a nosotros. Tenemos que decir que ha subido precisamente 468.95 yuanes, se ubica a la fecha, así lo están dando los referentes, y este es el valor de un petro del que tanto se habla, esa moneda virtual que ha implementado el gobierno del país suramericano. Así están las cosas, estos son los indicadores petroleros de esta jornada, siempre los revisamos con usted antes de finalizar nuestra emisión. Recuerde que seguimos interconectados más allá de esta media hora en la que mostramos los números y las historias detrás de ellos. Nos puede buscar @TelesurTV, @Impacto Telesur y también @YosvaniTelesur. Así nos vamos. Será hasta la próxima.